Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto nuevamente que puedan estar acá en esta serie de conversaciones que están sirviendo de antesala a la edición presencial del Personal Branding Lab Day 2025, que en esta oportunidad se va a realizar en Ciudad de México, en México, 21 y 22 de noviembre, este año en 2025, ¿bien? En esta oportunidad la conexión es hasta Panamá para conversar con Yael Byrne, que es consultora y coach de marca personal. ¿Cómo estás, Yael? Hola, muchas gracias por la invitación. Un súper placer estar de vuelta aquí en estas entrevistas, o estas capsulitas que siempre nos ayudan y bueno, muy feliz de que se celebre nuevamente el PV Lab Day y en México. No, y un gusto de verdad para nosotros tenerte acá en este espacio porque siempre has dejado tu huella a lo largo de distintas ediciones anteriores, ¿no? Y hablamos antes de darle al botón record, antes de darle al botón grabar, es ya el cómo de esa formación y esos años dedicándote al marketing, cómo decantaste en cierto momento a el mundo del bienestar, porque ahora veo que estás muy conectada con el coaching, con sí, el mundo del bienestar en general. Cuéntanos un poco cómo fue ese desarrollo. Ese salto, Sí. bueno, no, y yo como, sí, soy profesional del marketing y de la publicidad, pero en el 2013, 2014 sí me certifiqué como coach, ahí arrancó todo un camino hermoso, especializándome para empoderar a marcas personales, así que llevan como 10 años en eso. Y como te comentaba fuera de cámaras, en el 2020, que creo que para muchos fue un momento muy crucial, muy definitivo, un momento bisagra, lo que nos sucedió a todos como humanidad, pues yo creo que nos cambió la vida y a todos nos tocó tomar muchas decisiones y realmente como seguir al alma, seguir a lo que realmente el corazón te estaba indicando y hacer un poquito de purga. Purga en Claro. el sentido de, ok, ¿hacia dónde quiero dedicarme con todo lo que estoy viviendo? Y definitivamente que el bienestar para todos o para la gran mayoría siento que tomó una prioridad inminente en la vida de cada uno. Claro. Entonces, creo que por ahí fue que tomé la decisión de actualizar mucho mi práctica, actualizar, porque creo que de hecho los que trabajamos en marca personal sabemos, y si venimos de marketing sabemos que todo evoluciona, que como bien decía alguien por ahí, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sí. Entonces era inminente la transformación y creo que en este momento también muchas personas, negocios, marcas están pasando por un momento de transición fuerte. Muchos lo hicimos en el 2020 y está bien, no hay un antes y un después, pero estamos como que en ese proceso y así fue como salté y decidí que quería también dedicarle un espacio grande dentro de mi práctica de marketing y coaching al área del bienestar, al área de las emociones, al área de el campo energético, ¿no? En lo que nos sostiene realmente. Bien, mira, y bueno, hacías referencia a 2020, 2019, 2020, que fue cuando vivimos la pandemia, que esperemos no se vuelva a repetir más nunca. Y cuéntame cómo fue ese salto, porque, a ver, hay que tener en cuenta que hoy yo creo que, como tú dices, estamos más conscientes de las dimensiones de las cuales formamos parte, ¿no? La dimensión, sí, la racional, la emocional, la espiritual y que al final debemos estar en equilibrio para poder vivir y operar de manera eficaz en cualquier rubro, en cualquier oficio, en cualquier profesión, ¿no? Pero cuéntame un poco el salto de esa parte racional marketera, estratégica, a entonces también abordar el tema espiritual y energético, cómo se complementa y en lo personal, cómo lo viviste. Oye, súper interesante tu pregunta porque de hecho en mis prácticas de coaching yo siempre le decía a los clientes, porque mucho de los dolores de los clientes en ese momento era cómo integrar su parte profesional y su parte personal, que creo que ha sido el reto y el desafío de muchas marcas personales, cómo hacer esa integración. Y en ese momento era personal y profesional, o sea, solamente dos áreas. Claro. En el 2020 yo creo que todos nos vimos de frente al hecho de construir una conciencia de unidad de todo nuestro ser, a nivel mental, físico, biológico, espiritual, emocional. O sea, de hecho, se dice que tenemos 7 cuerpos. Y en ese momento decía, wow, o sea, no solamente la parte
del trabajo y la parte de la familia. No, ahora es la parte energética de todos mis cuerpos. Entonces yo creo que fue ese despertar o ese hacer conciencia, como bien lo mencionas, en mi propia experiencia. Y no creas que fue, digo, yo siempre me he considerado una persona bastante espiritual, sensible, pero como bien tú dices, la parte lógica racional que domina o ha dominado nuestra sociedad, en Operar, este sí. momento se siente, y no amenazada, pero se siente que hay algo más. O sea, esto no puede ser lo único. Entonces ahí es donde empezamos como que a entender el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la parte sensible con la parte racional, la ciencia con el espíritu, la luz con la sombra. O sea, ¿por qué mantener todo eso separado cuando en realidad integrado es más fuerte? O sea, me hace un ser más consciente, un ser más completo, un ser más coherente. Entonces ese fue como realmente el salto, yo le digo salto cuántico, de hacer conciencia de que somos todo eso en uno y que vivir separado lo que hace es que nos debilita y rompe nuestro campo y rompe nuestra marca. Y sabes que llevamos como unos 5 o 8 minutos hablando y yo no les comenté o no compartí cuál era el tema, pero ya lo conversamos, pues, ¿no? Que Ah, es sobre cómo el bienestar personal y energético impacta de forma tangible en una persona que busca mejores relaciones, mejor comunicación, una mejor prestación de servicio, ¿no? Entonces, bueno, ya tomando en cuenta este cambio que hiciste, este salto o esta mm, integración que hiciste así a es. tu oferta como coach y consultora, ahora, cómo ese abordaje, teniendo en cuenta la parte del bienestar emocional, salud mental, energética, cómo entonces ayuda y potencia a las personas que quieren estratégicamente comunicarse bien, relacionarse y posicionarse, abrirse espacio a un mercado determinado. Bueno, mira, y como de repente compartí en las versiones anteriores que participé Sí, junto a ustedes, la marca personal siempre se ha conocido como algo que el reflejo de tu identidad, el factor diferenciador, o sea, está muy puesto hacia afuera. Entonces, si está muy puesto hacia afuera, una de las tareas que me tocaba, o no que me tocaba, pero una de las tareas dentro de mi campo de acción sí, fue que fuéramos hacia adentro, ¿ya? Como el iceberg, este modelo muy tradicional que tiene la marca personal del iceberg, la profundidad. Y realmente que después, y voy a hacer mucho énfasis en el 2020, porque el 2020 nos dejó muchísimas lecciones, aprendizajes, experiencias y retos. sí, total. Pero el 2020 nos dejó desestabilizados emocionalmente y energéticamente, mentalmente a muchos también. Muchas empresas cerraron, muchas marcas se tuvieron que transformar, muchas marcas Perdimos a personales muchas personas. muchas marcas personales tuvieron que decir, ok, no puedo seguir dentro de este parámetro, tengo que continuar con este parámetro porque teníamos que sobrevivir a esa situación. Pero realmente nos dejó un sistema nervioso bastante colapsado. Entonces llegaban a las sesiones y decía, yo quiero hacer mi marca personal y yo quiero crear mi marca personal. Y como te decía, casi siempre la marca personal es algo que yo quiero hacer para afuera, cómo yo me proyecto hacia afuera, cómo obtengo más visibilidad hacia afuera. Pero lo real es que tienes que ir hacia adentro para ver de qué manera eso que está adentro puede proyectarse afuera y sostenerse. Y no había sostenimiento. No había sostenimiento porque pareciera que lo más importante es realmente seguir sosteniendo una identidad o un personaje. Mm. Y como siempre he dicho, la marca personal no es un personaje que sostenemos. La marca personal es un reflejo de nuestra identidad pura y dura, de nuestra esencia. Entonces habían muchas esencias que estaban un poquito distorsionadas porque habían unos deberes ser que mantener, pero realmente la persona no quería mantener. Entonces había esa dicotomía. Y ahí fue cuando decimos, ok, el bienestar se vuelve prioridad, el bienestar se vuelve el mayor factor diferenciador, porque si tú vas a colocarte como un profesional creíble, confiable, coherente, referente, tú debes serlo, no solo parecerlo. Y ahí es donde realmente la persona comprendía que había una distorsión porque no se podía sostener. Al principio la marca personal, uy, inspira, dejo mi huella, brillo con luz propia y todo lo demás, pero no hacemos el trabajo interior de realmente conectar e integrar todas las partes de nuestro ser que no están colocadas ni alineadas. Entonces nos tocó mucho ver esos sistemas nerviosos colapsados, estresados, preocupados, ansiosos, que si
creábamos estrategias de ese lugar, iban a ser simplemente y puramente como para poner la pantalla, pero no necesariamente era porque estaba siendo auténtico. Sí. Y la marca personal, todos los colegas van a coincidir en que la marca personal es igual a autenticidad. Entonces, eso fue como un gran balde de agua fría en aquellos tiempos, como para decir, ok, estamos siendo auténticos realmente con mis emociones, cómo yo me siento, y si lo que yo, cómo me siento, lo estoy sabiendo manejar para poder proyectar eso allá afuera. Entonces, en ese momento se abrió una gran puerta y que todavía sigue abierta, porque muchos colegas, muchas personas están viéndose al espejo de algunas cosas que no son sostenibles porque no están alineadas a su propio bienestar. Entonces el bienestar se ha vuelto como una prioridad, la salud mental se ha vuelto prioridad y obviamente impacta en la proyección de nuestra marca personal. Pero ciertamente muchas viejas prácticas se vieron colapsadas y se están colapsando en este momento Mm. para poner en el centro, o sí, en el centro, el bienestar personal. ¿Sabes qué? Quizás en algunos casos, y yo te escuchaba y me hacía como un inventario de varias personas con las que he trabajado, incluso yo mismo, donde quizás Ujú, el tema energético, lo emocional, la salud mental no era la prioridad y empezamos a comunicar, a relacionarnos, a exponernos, pero en ese desafío que representa el exponerte a otros, el abrirte, necesitas estar bien contigo mismo. Entonces quizás ujú, no es como, bueno, no se hizo el trabajo inicial de, bueno, déjame ver qué asuntos debo resolver, sino que se identificaron en el camino y se trabajaron. Entonces, ciertamente, cuando tú eres como cónsono con lo que estás trabajando o estás comprometido con ello, al final siempre te lleva a estar en equilibrio energético, mental, emocional para mantenerte activo en lo que estás haciendo, porque si no, no es sostenible en el tiempo que puedas exponerte a muchos aspectos, y aspectos tanto buenos como no tan buenos, porque no necesariamente yo me voy a ocupar de la salud mental porque, no sé, sufro rechazo de la gente. No, puede ser que yo esté triunfando, pero ese triunfo no me llene. Y ujú, entonces desde ahí tengo que hacer un trabajo interno. Entonces, interesante lo que planteas porque al final tenemos que hacernos cargo para avanzar de manera sostenible en los objetivos que tenemos, ¿no? Y es ujú, porque ujú. somos integrales, como tú dices, ¿no? Así es. Y uno de los, digo, y no es ahora, desde siempre una de las grandes aprendizajes que hacemos en las sesiones, al menos en las que yo trabajo, es obviamente el enfrentarnos a nuestros miedos, como si hubiera un final de, bueno, ya no tengo miedo. Y realmente el primer miedo que uno tiene que aprender a manejar cuando dices, me lanzo, emprendo, me lanzo a cualquier cosa, es el miedo al rechazo, el miedo al juicio, el Ujú. miedo a la exposición. Y eso es vital para cualquiera que quiera hacer una marca personal, ya sea visible o invisible. Esa es otra cosa que hablábamos, ¿no? En la marca personal, sí, todos queremos ser visibles, pero hay muchas marcas personales que no son visibles y son súper impactantes. Entonces Ujú. también tiene un poquito de eso, pero sí, lo que es, todo lo que es superar nuestros miedos, desde el 2013 que yo arranqué con esto, era como en mi iceberg, en la parte de abajo estaban todos los miedos, todos los miedos. Entonces, creo que ahora se han exacerbado. Ahora están mucho más de frente para que los podamos ver, para que los podamos ver más fácilmente y podamos autosuperarlos. Y creo que el proceso de marca personal también se ha transformado de algo netamente marketero a algo que realmente te conecta con tu esencia, algo Mm. que realmente te conecta y dices, yo puedo darle visibilidad y expresión a mi esencia a través de lo que soy, hago, digo, pienso. Y todo está alineado realmente a esa esencia que yo soy y quiero Sí. que otros conozcan. Sabes que me hace todo el sentido lo que dices, porque mi formación es de comunicador, marketero y apasionada de la estrategia, ¿no? No estoy Ujú, vinculado en ningún momento a la parte del coaching, de terapias holísticas, pero estos procesos de consultoría y mentoría que he trabajado con personas, necesito de partner que sí ujú, aborden estos temas, porque necesariamente en algunos casos es necesario, es ujú, obligatorio atenderlo para entonces poder seguir avanzando en este proceso de total. desarrollo personal que es el desarrollo de tu marca personal o de gestionar tu marca personal, ¿no? Mira, Yael, y
dame algún ejemplo de una o dos personas que hayas ayudado a trabajar su estrategia de marca personal, pero a la vez a gestionar esas emociones, a gestionar mejor su sistema energético, su ecosistema, ¿no? Su ecosistema energético, ¿sí? Para entonces Su campo, ajá, su su campo. campo energético, ok. Su campo energético, entonces luego evolucionar y desarrollar entonces su exposición, su empleabilidad, su relacionamiento, su comunicación. Uy, bueno, desde 2013 para acá. Pero ha habido tantos casos hermosos, muy hermosos, de transformaciones muy, muy profundas. Y como te decía anteriormente, o sea, yo creo que todos estamos trabajando o haciendo un trabajo interior de superar nuestros propios miedos, de superar nuestro sistema de creencias limitantes, que al final lo único que tenemos que trabajar, nuestro sistema de creencias limitantes. Y cada ser tiene su paquete de creencias limitantes. Y detrás de eso, pues hay infinidad de situaciones, de traumas que hacen que una persona se sienta limitada a. Pero hay un caso, porque mi trabajo de marca personal siempre ha estado muy, muy, muy relacionado a cuán conectado estás a tu esencia para poder brillar con luz propia. Ok, Porque no es lo mismo brillar que brillar con luz propia. Entonces, a veces brillar con luz propia es mega desafiante porque no te quieres ver a ti mismo, porque no te conoces. Y lo que haces es brillar con la luz de otros o con el reflejo de otro o de otra cosa. Entonces, ir a brillar con luz propia realmente es un trabajo de valientes, como yo siempre digo, porque es realmente atravesar tus sombras para poder iluminar lo que sí eres. Y en ese momento encuentras tu factor diferenciador y ya no tienes que andar compitiendo con nadie ni con nada porque eres tú mismo. Y eso de por sí ya marca la diferencia. Pero había una persona, de hecho una colega, una persona maravillosa, y yo creo que quizás muchas personas se pueden identificar con este caso, que como todos pasamos por crisis o por situaciones muy difíciles y sentimos la responsabilidad todavía de sostener el negocio, sostener las redes, sostener los servicios, sostener. Pero cuando estás realmente conmovido en una crisis de identidad o una crisis nerviosa, casi toda tu energía se va a ir a resolver esa situación y muy poco recurso o energía le vas a dedicar a las redes. Y una marca personal se siente que no está un día en redes y es como que no acudí a mi trabajo. Entonces, eso es algo que también hay que desmistificar. Pero total. bueno, y yo le decía, ¿dónde estás que no te veo? Dice, no estoy porque no me siento con ganas de postear, no me siento con ganas de salir en redes, porque estoy pasando por una situación súper, mega, ultra difícil. Y ella es coach como yo. Y yo le Ok. digo, pero el contenido que estás viviendo es el contenido que tu audiencia requiere. Y muchas veces caemos en eso. Caemos Mm. pensando de que lo que a mí me pasa no es lo que mi audiencia va a aceptar. Al final nuestras audiencias son reflejo de nosotros mismos. Es el reflejo de nosotros mismos. Nuestras audiencias también van a cambiar en la medida que nosotros nos sigamos transformando. Como dije, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero me llamó la atención porque ella está en un estado emocional caótico, de esos que nos roban la energía. Mm. Y ella no podía seguir. Y me decía, y más me siento presionada y me siento culpable y me siento mal de que no pueda postear. O sea, no sabía qué comunicar, sentía vergüenza de comunicar su estado. Yo le decía, pero es que tu audiencia va a apreciar que tú en los momentos más difíciles de tu vida todavía puedas comunicar lo que estás pasando y se van a nutrir muchísimo más de tu experiencia que estás viviendo y ¿Y de de cómo cómo estás? la estás sobrepasando, claro, de cómo la estás sobrepasando, que cualquier otro conocimiento que le puedas dar de libros y teoría. Entonces yo creo que ese paradigma también se está transformando, no por decir rompiendo. Entonces hay muchas personas que dejamos que nuestro estado emocional determine cómo yo vivo mi vida. Cuando el estado emocional lo que hay que es vivirlo y aceptarlo y admitirlo, no con vergüenza, sino porque somos seres humanos. Yo Sí. creo que también la marca personal y la prioridad en el bienestar está humanizando la marca, o sea, está humanizando el proceso, está humanizando esta profesión. Hermosa. Así que a todas las personas que de repente estén pasando por momentos de crisis de identidad, de transiciones, y dicen, chuleta, no tengo nada que compartir,
de lo que yo hago, créanme que lo que ustedes están pasando es material suficiente y enriquecedor para nuestras audiencias, porque somos humanos ante todo. Sabes que esto que dices me da pie a la siguiente pregunta que creo que es importante también. ¿Hasta qué punto gestionar la vulnerabilidad, no? Ujú. Porque creo que tampoco vale la pena o se cuestiona muchas veces cómo se abusa de la vulnerabilidad. Pero entonces, ¿cómo poder tener límites o cómo saber hasta dónde llegar en eso de transparentar o compartir con los demás las situaciones o los sentimientos que estoy teniendo en este momento? Es interesante tu pregunta porque yo creo que de Ujú. hecho hemos satanizado mucho el tema de la vulnerabilidad. Ok. De hecho, tenemos ausencia de vulnerabilidad y por Mm, eso es que sentimos que el que es muy vulnerable ataca algo de nosotros, porque ujú, nosotros mismos no estamos pudiendo ser vulnerables y honestos con nuestros propios sentimientos. Yo creo que el límite lo pone cada quien. Yo creo que las redes sociales realmente son un medio espectacular para poder construir, eh, y cada quien lo usa para lo que quiere. En el caso de los que estemos construyendo, y de hecho, a veces destruyendo construimos, ojo. O sea, ujú. para construir algo hay que destruir. Sí. Entonces, creo que también eso de la materia de vulnerabilidad y sobre todo desde la energía femenil que todos tenemos, ojo, es Ujú. lo que están haciendo. Es lo que están haciendo, hombres y mujeres, sintiéndose vulnerables ante la situación donde andan. Antes de repente el ego nos decía, no, ¿cómo vas a exponerte? ¿Cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a decir aquello? Pero sí era lo que sentíamos. Entonces, si tú me dices, ¿cómo curar un poquito ese contenido? De acuerdo, estratégicamente se puede hacer, pero ¿y si no? ¿Y si quieres salir llorando? ¿Y si ya puede ser a cada quien como juzgue el contenido de cada, de esas personas que sí de repente dicen, ojo, aunque sea con la intención de ganar seguidores, aunque sea con la intención de dramatizar, o aunque sea con la intención, al final, todo nos habla. Yo no te diría que hay un límite, yo te diría que cada quien debe sentir desde dónde compartir, cuánto compartir, si está apegado al corazón y está dentro del marco de la estrategia de su propio contexto. Yo te digo, a veces yo llego y comparto, y que, hey, tengo una semana sin compartir porque la verdad que estaba en cero. Y yo soy honesta, no tenía nada que compartir, así que no comparto nada. Que esa es la otra. Compartimos porque hay que compartir, porque hay que cumplir una agenda, porque me dijeron, porque todos los 7.000 Porque el cursos que tomé, algoritmo dice, porque el algoritmo dice y mañana cambió y tengo que. O sea, y eso es lo que está perturbando el campo emocional, gente. Eso mismo. O sea, estamos tan desconectados de nuestra sensibilidad que cualquier cosa externa, digo, ay, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y de repente estás colapsado energéticamente. Entonces tu bienestar lo comprometes, lo comprometemos por factores externos. La propuesta es, no, vamos al centro. Al final tu marca personal es un reflejo de tu identidad. Y hay es- que ser súper fiel a nuestra esencia, por más que el mundo allá afuera esté cayéndose en pedacitos. Si tu mundo interior no se está cayendo a pedacitos, bienaventurado eres. mira, ¿sabes qué? Esto que afirmas entonces me da paso a la última parte de esta conversación, que es, bueno, cómo o qué recomendaciones das tú para ser fiel con esos sentimientos, con esa identidad, con esa Ujú, autenticidad en un mundo donde ciertamente hay que estar pendiente del algoritmo, donde hay que, mira, si no publico, me cuestiono, me siento mal, como lo decía, si no comunico, ujú, entonces puedo estar presente. Entonces, ¿cómo ser fiel a lo que somos, a lo que sentimos ujú. en tiempos como este? Lo que yo les recomiendo a mis clientes realmente es no rechazar nada, sino integrar. A ver, integremos. O sea, el algoritmo va a seguir existiendo, las plataformas van a seguir evolucionando y uno se va a tener que ir acomodando a lo que va, pero no condicionados a eso, que eso no nos domine. O sea, la marca personal de hoy es un legado de soberanía, no es un personaje o un títere que se va acomodando a todo lo que digan todas las redes sociales porque hay que servirles pleitesía. Y yo siempre digo esto, las redes sociales son un medio, no el fin, es un medio. Entonces, una de las recomendaciones sería esa, o sea, es la agenda que tienes como marca y tu ritmo personal en equilibrio, en equilibrio. Y eso es lo más difícil de trabajar, no imposible.
Y que es un la trabajo agenda diario. del, es un trabajo diario, que la agenda tuya y tu ritmo personal vayan de la mano, que ninguno opaque al otro, en equilibrio realmente. Porque si no vamos a estar corriendo detrás de la zanahoria como el caballo y vamos a estar agotados, vamos a estar estresados, vamos a estar preocupados porque eso es lo que el colectivo, así el colectivo se mueve. Mm, Entonces, una recomendación sería esa, agenda y ritmo personal en equilibrio. Hago mi estrategia, hago mi contenido, vivo mi vida, respiro, no voy detrás de la zanahoria, voy a mi propio ritmo y manteniendo mi agenda. No me siento mal si mi agenda no se cumple, la termino mañana. Y ahí voy al segundo, pasar de un deber ser a un querer ser. Hay tantas cosas que por obligación estamos sosteniendo que ni siquiera resonamos ya con eso y lo seguimos sosteniendo. Entonces, mm, hacer esa introspección, como digo, marca personal como un legado de soberanía, no como un legado de un personaje que hay que sostener, sino que si ya yo no resueno con algo, con algún concepto, con alguna relación, con algún sistema, tener la valentía de soltarlo y decirle gracias por lo que me serviste, pero ya no resueno con eso. sí, Entonces, pasar del deber ser a que tengo que postear, a porque tengo que hacer, porque tengo que poner, porque me dijeron que aquí, porque me dijeron que acá. ¿En qué momento nos preguntamos si eso realmente es lo que yo quiero? Es lo que yo quiero. Yo siempre le pregunto eso a mis clientes. ¿Tú quieres eso? Si tú eres feliz con 2 posts al día, perdón, 2 posts a la semana, sé feliz con 2 posts a la semana. Tu audiencia es un reflejo tuyo. No le debes pleitesía a tu audiencia tampoco, que esa es la otra. Sentimos que tenemos que cargar con nuestra audiencia como si fueran, no sé, ellos al final del día son seres humanos como tú y como yo, compartiendo una experiencia y resonando con algunos temitas, así es. pero va a cambiar en el momento que tú cambies, cambian ellos. Así que no sé si de repente con esas dos, pero Me gusta. sí el campo, o sea, en el momento de que somos conscientes de cómo estamos manejando nuestra energía, si estamos en una energía de preocupación, de miedo, de ansiedad, de perseguir, de competir, eso al final del día se va a sentir, porque como decía Maya Angelou, que la amo y la adoro por el resto de su vida y la mía, que no es tanto lo que hagamos, digamos, sino lo que, cómo hagamos sentir a la otra persona, es lo que nos va a hacer memorables. Entonces, Mm, ese sentimiento, lo que irradiemos, ya sea presencialmente, virtualmente, es lo que deja la huella realmente de confianza, credibilidad, no sé, lo que cada quien quiera irradiar. Entonces, si estamos estresados, si estamos preocupados, si estamos con miedo, si estamos ansiosos, eso también se irradia y eso no crea confianza ni construye credibilidad. Gracias por esos regalos, esos dos últimos regalos que nos compartiste. Me encantaron. Para culminar, ¿por qué la gente debería invertir en ir a un congreso presencial como el Personal Branding Lab Day? Primero porque la experiencia que se vive en ese entorno, con tanta gente queriendo aprender, queriendo crecer. O sea, la vibra Mm, es buenísima y entonces uno, eso se contagia. Y dos, los exponentes que siempre invitan son clase A, con mucha experiencia, mucho conocimiento. Y creo que también es un lugar hermoso como para conectar y para hacer networking y cosas que de repente lo virtual a veces se queda cortito. Allí, dentro de esos marcos, como siempre digo, la humanidad de nuestras marcas revive y realmente cómo nos sentimos después de esas experiencias nos inspiran y nos dan como renovación de energía. Así que de verdad que el que pueda ir a México y el que pueda asistir, recomendado 1000%. conecto completamente con lo que dices, porque cuando uno va a este tipo de eventos, ya sea como asistente, como conferencista, al final es eso, hay una renovación energética importante. Y si las conexiones, si el conocimiento, si la energía fue positiva y productiva, vas hasta la Se va a inversión multiplicar, se va a multiplicar, mil veces, se va a buenísimo. multiplicar. Aparte de que es muy buen contenido para tus redes. Mira, en la caja de descripciones de la entrevista van a estar tus presencias digitales, pero comparte con quienes nos están escuchando viendo
dónde conseguir y dónde conseguir información de ti, dónde conectar contigo. Bueno, yo soy Yael Byrne en Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y yaelbyrne.com en mi página web. Buenísimo. Bueno, Yael, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, por la generosidad con la que compartiste el día de hoy conmigo y con todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. A Bien, todos un saludo. que Bye. estén. Chao, chao.